la Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegariazo con vino. Te voy a recomendar hoy una película que puedes ver gratuitamente, aunque no tengas sistemas de televisión por pago, porque está en la Filmoteca de la UNAM. Se trata de un clásico imprescindible que conozca todo mexicano. Se trata de la película El Grito, que es una narrativa de todos los acontecimientos de 1968 y que es impresionante sobre todo por la enorme movilización social que apenas se alcanza a ver, porque solamente se ven los estudiantes y no el pueblo que se unía, o sí se ve, pero se ve realmente poco en comparación a toda la gente que se hizo una sola con los estudiantes para protestar por los abusos y asesinatos del gobierno, porque deben saber que no solamente el 2 de octubre de 1968 hubo una matanza, sino mucho antes. Bueno, antes de que veas la película, te voy a dejar la crítica de Rafael Aviña, que es un extraordinario conocedor de cine, pero además una persona de un excelente humor, una persona que nunca te dice ya se acabó el tiempo, una última pregunta, sino que se pasó 2 horas prácticamente hasta que la última persona fue atendida de sus comentarios. Te dejo con él y al final te dejo el enlace para que veas la película El Grito, ¿te parece? Muchas gracias por seguir este canal, suscríbete, no lo olvides. Pedían varios puntos, pero entre algunos de esos puntos era que se pedía eliminar el cuerpo de granaderos, destituir a los jefes policíacos que eran Raúl Cueto y Raúl Mendolea Cerecero, indemnizar a las víctimas de la golpiza que había sucedido y libertad de presos políticos, entre otros puntos que solicitaban los estudiantes. Y ahí empieza la huelga de todas estas universidades, dejaron de ir a clases. En ese momento, digamos que la lucha dejó de ser entre el sector estudiantil para enfrentar al sector estudiantil apoyado en ese momento por los burócratas y por la clase obrera de alguna manera y el gobierno de Díaz Ordaz. Y eso pues culminó en lo que todos sabemos, esta fatal tarde del 2 de octubre de 1968. Todos estos eventos de julio a octubre del 68 fueron filmados por los entonces alumnos del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy es la ENAC. Los alumnos del CUEC y sus profesores pues salieron a las calles, tomaron las cámaras como armas pues, para documentar lo que estaba sucediendo desde julio a octubre, y el que fue el encargado de orquestar todo esto fue Leobardo López Arreche. Leobardo López Arreche, que fue el director, Alfredo Joskowicz fue el asistente de dirección de Leobardo. Leobardo fue preso estudiantil y en 1970, cuando él salió, después de estar preso un tiempo en Lecumberri, terminó el montaje final de lo que sería El Grito, que es sin duda el mayor clásico del cine universitario y de todo el cine universitario en general en nuestro país. A los 2 meses del montaje final, Leobardo se suicidó, ya lo comentaremos también, y justamente por esta situación tan clandestina de la película, alrededor de finales de 1970, la película se vio así, de manera clandestina, oculta, en el condominio de productores. Ese condominio sigue existiendo,
En su momento, sobre todo en los años 70, fue el gran punto de reunión de toda la producción de cine en México. Este lugar está ahí ubicado frente a la alberca olímpica en Churubusco y División del Norte. Ahí, en ese lugar, se vio pues de manera clandestina el Grito, y a partir de 1971 se empezó a exhibir también de manera clandestina dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. El estreno del Grito fue el 23 de junio de 1976, o sea, su estreno, digamos, comercial. Y ese estreno, bueno, además, justamente el mes que viene se cumplen 50 años de su estreno en el Salón Rojo de la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional se encontraba en Churubusco y Tlalpan, entonces había dos salas, la Fernando de Fuentes y el Salón Rojo. Me acuerdo que yo estaba en el CCH en ese entonces, y en el Salón Rojo se exhibió un ciclo llamado Cine Mexicano No Industrial, y la película que abrió precisamente fue El Grito. Ahí fue donde tuve la oportunidad de verla por primera vez, en 1976. Yo tenía 16 años en ese entonces. Y la verdad, bueno, sigue siendo pues una película sumamente trascendental para pues conocer, como lo hemos dicho aquí, el cine es la historia no oficial de nuestro país, y lo que van a ver ustedes ahora, bueno, pues es parte de todo lo que se vivió. Y bueno, también es importante mencionar que es el punto de vista de Leobardo López Arreche y de los estudiantes del CUEC de ese momento, pero ya la platicaremos. O sea, si en aquel entonces estos alumnos del CUEC no hubieran pues tenido ese ímpetu, ese impulso por hacerlo, pues no hubiéramos tenido absolutamente nada de estas imágenes. Y resulta fundamental porque pues, se trata de un instante clave en la vida del país. Es un hecho que en la historia del México contemporáneo pues es un parteaguas. O sea, hay un México antes del 68 y un México después de 1968, para bien o para mal. Pero ahí está, y algo creo que lo más sobresaliente es que este director, Leobardo López Arreche, me queda claro, y sobre todo me queda claro a partir de la segunda película que hizo, que fue la única porque se suicidó, que era alguien que estaba sumamente interesado en los jóvenes de ese momento y en los jóvenes del futuro. O sea, era alguien que tenía muy claro que lo que menos importaba era la cuestión del poder, los bienes materiales, etc. Y lo demostró con su siguiente película, que es Crates. En Crates, él se interpreta a sí mismo, es un tipo que abandona todas sus posesiones materiales, su casa, su dinero, etc. Y se va a vivir como un indigente, se sale a la calle. Aquí, la primera función que tuvimos aquí el año pasado, del 2025, vimos esa película el último martes de enero. Y es curioso porque él acababa de salir, tenía 3 meses de haber salido de Lecumberri, había sido torturado y filmó esta película en esos 3 meses. Acababa de tener un hijo, o sea, tenía un bebé, y de manera, pues no sé si decir inexplicable, pero tomó la decisión de suicidarse. Y eso habla mucho de la rabia que tenía por dentro, y sobre todo que el personaje de Crates pues fue una autoexploración de sí mismo. Entonces por eso menciono que sí es fundamental este personaje, Leobardo López Arreche, y que además estuvo a punto de no haber sido el director de esta película. Cuando empezó, a partir de los últimos días de julio, después de los sucesos del encuentro de los golpes que hubo ahí entre la Boca 25 y la Prepa Isago Choperena, que llegaron alrededor de 200 granaderos a golpear a todos y destruir parte del plantel. El CUEC decidió salir a la calle, o así que utilizar sus lecciones documentales de la escuela para filmar.
En ese momento, pues primero fue empezar a captar materiales, a filmar, o sea, todos los maestros y profesores salieron. En ese entonces, pues entre los alumnos estaba Alberto Bojorquez, futuro director de La lucha con la pantera, o Retrato de una mujer casada. Estaba también Raúl Canfer, futuro director del Perro y la calentura. Obviamente estaba el propio Lobardo, estaba Alfredo Joskowitz, y bueno, y muchos más. Incluso yo aquí les he contado de Carlos Cuenca, que era el jefe del taller en Cineteca Nacional cuando la Cineteca se quemó. Carlitos Cuenca, él era alumno del CUEC, fue uno de los que también estuvo filmando. También Paco Gaitán, que fue pues era el que se dedicaba a todas estas cuestiones de adquisiciones y de investigaciones en Filmoteca de la UNAM, ya se retiró de Filmoteca. Entonces, el director del Departamento de Actividades Cinematográficas de la UNAM, es decir, que es la Filmoteca ahora, y que a su vez era el director del CUEC, que era Manuel González Casanova, mandó llamar a Roberto Sánchez, un alumno del CUEC, a Leobardo López Arreche y a Alfredo Joskowitz, y les dijo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes tres dirijan que algunos de ustedes tres dirijan esta película, que haya un responsable de la película. Alfredo Joskowitz decidió no participar. Él dijo, no, yo soy asistente, yo no quiero ser director. Entonces, ahora sí que la bolita estaba entre Roberto Sánchez y Leobardo López Arreche. Roberto Sánchez tenía una idea muy opuesta a la de Leobardo. O sea, Roberto Sánchez, para él, los estudiantes habían causado mucho desorden y habían roto la ilegalidad hasta cierto punto. Entonces, Roberto quería tener como una visión más, más imparcial de los hechos. Y en cambio, Leobardo tenía una idea, pues hasta cierto punto, más emocional, más visceral de lo que estaba pasando. Hubo una asamblea con el Consejo Nacional de Huelga y los alumnos del CUEC. En esa asamblea, pues, la gran mayoría votó porque Leobardo fuera el director. Entonces, él se quedó como director, se quedó al frente de la enorme responsabilidad de hacer esta película, de dar, pues, coherencia a un material disperso, confuso, testimonial, valiente, arrojado. Aquí podemos ver unos momentos que son, o sea, si lo vemos a la distancia, definitivamente es como un acto suicida. En las escenas, cuando el ejército toma Ciudad Universitaria, hay imágenes de estudiantes que están captando, bueno, no vemos a los estudiantes, pero vemos esas imágenes que están ahí los soldados entrando, que tienen algunos otros estudiantes ahí, y hay cámaras que están por ahí captando ese momento. Incluso hay un momento que hay una toma muy cercana de los soldados. Entonces, o sea, obviamente estos estudiantes que tenían una cámara Bolex de 16 milímetros, estamos hablando de una cámara más o menos de este tamaño, pues la tenían oculta, o sea, no le van a tener ahí, pues, se le han dado en la madre, ahí está, se les hubieran quitado. Entonces, esas imágenes, haber captado esas imágenes, pues definitivamente es de personas muy valientes, o sea, eran personas que estaban dando su vida por algo, o sea, por un ideal, cosa que creo que no sucede ahora, pero en ese momento sí. Hay otro momento también crucial cuando vemos las tanquetas, los soldados sobre Avenida Insurgentes, y hay una cámara casi como, no a ras del piso, pero digamos a esta altura, ahí un coche le quitaron un faro y metieron una cámara. Entonces, en la cajuela iba un estudiante filmando en el interior de la cajuela, y pues, los soldados, quizá algunos se percató y vieron algo raro, pero pues no pasó nada. Los soldados, hay algunos que voltean y observan así como al coche, como que ven alguna cosa ahí medio rara, pero bueno, finalmente se arriesgaron a hacer esas imágenes. Es más que obvio que no pudieron captar imágenes en el 2 de octubre. O sea, en medio de esa balacera, en medio de ese fuego cruzado. Ahora a la distancia hay un documental
de Carlos Mendoza que se llama Tlatelolco, las claves de la masacre, que se lo recomiendo mucho. En ese documental que se hizo en el año 2000, obviamente ya con una tecnología pues, más moderna, imagínense, bueno, para el 2000, con esa tecnología, Carlos Mendoza encuentra que las primeras ráfagas de disparos salieron del segundo piso del edificio Chihuahua. Es decir, no, o sea, los primeros disparos no fueron del ejército, sino que fueron del interior del segundo piso. Es decir, o sea, no eran estudiantes, o sea, eran de las mismas personas del Batallón Olimpia que estaban ahí, que habían tomado un departamento de ahí, del edificio Chihuahua. Entonces ahí es cuando empieza el fuego cruzado, etc. Ahorita que estaba viendo, cuando se empieza a juntar toda la gente en el meeting, hay una señora que pasea a una niña, ¿sí? Que pues haber tenido meses. Si esa niña sobrevivió a esa situación, pues pensaba que ahorita tendría 58 años. Entonces, Leobardo tenía 8 horas de rodaje. Esas 8 horas las redujeron a menos de 2 horas, 1 hora 40 y tantos minutos. Pero lo más impresionante es que, o sea, la obsesión de Leobardo era tal que él decidió que la pista sonora fuera todo lo que, o sea, de las imágenes que ellos tenían captadas y grabadas, eran 40 horas de grabación. Entonces, no sé cómo le hizo, pero redujo esas 40 horas de sonido, de grabación que tenían, a 1 hora 40 y tantos, y él decidió qué pistas poner, qué música poner, etcétera, etcétera, qué voces, etcétera, ¿no? Los textos que se escuchan, bueno, son textos del Consejo Nacional de Huelga y también de la periodista Oriana Falachi, que bueno, obviamente no es la voz de Oriana Falachi, la voz es de la actriz Magda Vizcaíno, por ahí tiene una película espléndida que se llama Marta, de Marcelino Islas, una película que vale la pena que la vean, la filmó ya creo que es como el 2009 esa película, espléndida, el personaje que hace Magda Vizcaíno, y ella es la que hace, digamos, doblando la voz de Oriana Falachi. Quien se encargó del sonido, bueno, fue Raúl Canfer, Paul Leduc, Rafael Castanedo. Rafael Castanedo, además de editor en el cine mexicano en los años 70, era un tremendo melómano y era un gran conocedor de la música en el cine. Entonces, era un tipo que sabía muchísimo de música en el cine. Pero en sí, el trabajo de edición de sonido lo hizo, aquí vimos su crédito, Rodolfo Sánchez Alvarado, que era técnico de Radio UNAM. Rodolfo Sánchez Alvarado y Leobardo se reunían de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana para trabajar en eso. ¿Saben cuánto cobró Sánchez Alvarado? $1. Leobardo no cobró absolutamente nada por este trabajo, nadie cobró absolutamente nada. O sea, lo menciono porque ahora normalmente, pues la gente que está haciendo cine, pues está siempre acá, las becas y esto y todo, y no se hace nada. Y aquí en este momento, pues estos chicos hicieron esta película sin cobrar un solo centavo. O sea, como un testimonio. Obviamente ellos no sabían la importancia capital que iba a tener estas imágenes. O sea, la distancia, esas imágenes pues son ahora, no sé si la palabra adecuada sea oro molido, pero pues nos están contando una parte de la historia que está ahí. O sea, sabemos que todo lo que está alrededor de 1968 hay muchísimas versiones encontradas. O sea, siempre habrá personas que digan alguna otra cosa u otra. Incluso, ustedes lo saben, cada vez salen más documentales, series de televisión, películas de ficción, que de alguna manera tratan pues de explicar lo inexplicable. O sea, lo que sucedió en ese momento. Rojo Amanecer, que fue esta película que abrió brecha, verano del 68, Borrar de la Memoria, Tlatelolco a las claves de la masacre, Olimpia, película de Cravioto, de las más recientes. Hay una serie espléndida de Gabriel Ripstein que se llama Extraño Enemigo, que tiene Prime, que vale mucho la pena ver. Y entonces, pues estas imágenes
o sea, queda muy claro que el grito combina la militancia, pero también la emotividad. O sea, la película sí es un hecho que está hecha desde el sentimiento, desde el corazón. Eso a mí me queda más que claro. O sea, la manera en que está cortada, la manera en que está editada, la música que estamos escuchando, a Oscar Chávez, a los demás que están cantando ahí, y como les decía, esta visión de los estudiantes de cine que ya tenían una visión muy clara de filmar. Hay una escena ahí en las islas, esto sucede en agosto, vemos la bandera mexicana, el asta, a media asta, y hay una escena donde se ve el cabello de una chica y la cámara está atrás del cabello de la chica y está captando al rector Barrosierra y mucho de lo que está pasando ahí. O sea, no es una toma así hecha al aventón. O sea, está muy pensada para tener una estética particular que se vea eso. O sea, es decir, una chica de esa época, de ese momento. La película abre con imágenes que aparentemente son inocuas, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque los jóvenes que estamos viendo ahí, pues sean los jóvenes, los estudiantes, pues de a pie. O sea, eran los chavos que, y se ven chavos de todas las clases sociales ahí, pero sobre todo se ven estratos populares. Pero lo más interesante en esas primeras imágenes con la que abre la película es que esos chavos están felices, tranquilos, echando relajo, etcétera, etcétera. Pero conforme va avanzando los meses, pues vamos viendo esta descomposición social que va permeando. El momento, el discurso de Díaz Ordaz, cuando el informe de gobierno, es uno de los momentos más tremendos en la historia de México, ¿no? O sea, hemos llegado a grados tolerantes, no recuerdo bien cómo dice, pero pues sí es una cosa tremenda. Lo más terrible es que pues detrás de Díaz Ordaz estaba pues esta mancha ahí horrenda que era Luis Echeverría. O sea, que a final de cuentas, pues yo creo que es un hecho que fue el artífice de todo lo que sucedió ahí el 2 de octubre. Entonces, o sea, la película es una lección de cine, la película es una lección también de cómo la responsabilidad de quienes hacen cine es enorme y que ahora yo no veo que se filme, que estén al tanto de los movimientos sociales. O sea, es algo que yo no veo que esté sucediendo. Y bueno, obviamente las cosas han cambiado. En ese momento, pues sí, había obviamente una represión tremenda, asquerosa, brutal. Pues, lo que sucedió ahí, pues es algo que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? En esa época, los puntos de reunión de los estudiantes eran los cineclubes principalmente, las librerías, los cafés. Entonces, ahora, o sea, todo se reduce a estar adentro de un celular a través de eso, ¿no? Bueno, ya, por no decir las gomichelas y cosas así, ¿no? Y bueno, porque en esa época no tomaran, obviamente iban a cantinas también, es lógico, pero, pero es un hecho que las cosas han cambiado mucho. Y yo a veces pienso, ¿qué dirían los estudiantes, o sea, esta gente que se sacrificó en ese momento? Y no lo digo en general por toda la gente que participó en la película. Hablo esencialmente por Leobardo. O sea, y obviamente Leobardo nunca, o sea, él para nada pensaba eso, o sea, él nunca pensó en que, me voy a sacrificar por tu. No, 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 no. O sea, él tenía una visión muy clara, muy objetiva de sí mismo. Y era tan autocrítico que por eso decidió a lo mejor quitarse la vida. No lo sé. Es un enigma. Ahora, después de esa película de Crates, Josh Kowitz dirigió su primer película, El Cambio, una película que aquí vimos también, creo que fue la segunda después de Crates, con Héctor Bonilla y Sergio Jiménez. En esa película, al igual que en Crates, o sea, los personajes de esas dos películas son personajes que están obsesionados y traumatizados por los sucesos del 68, por lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué? Porque ya las cosas cambiaron, ya la gente ya no se podía manifestar como antes. O sea, no podía tampoco arriesgarse a que pasara otro suceso como el de Tlatelolco, aunque pasó en el 71.
con los halcones, ¿no? Que eran un poco como los del Batallón Olimpia. Pero en esa película, escrita por Leobardo, dirigida, una idea de un argumento en realidad de Leobardo y que hizo Josh Kowicz, que se llama El Cambio. Ellos son dos estudiantes que ya uno hace diseño gráfico, el otro es fotógrafo, pero pues ven que no hay nada que los ate a la ciudad, todo es un horror, asaltan la Bonilla, le quitan su cámara, etc. Y deciden irse a vivir a un paraíso, aparentemente, que es un pueblito, bueno, ahí en Tecolutla, se van a la playa de Tecolutla. Entonces, ahí se encuentran, ellos llegan a armar ahí pues, prácticamente su palafito, su cabañita, y vamos a vivir aquí felices, se traen a sus novias, que es Sofía Joskowitz y Ofelia Medina, pero se empiezan a dar cuenta que el agua está asquerosa, que las autoridades de ese pueblo están contaminando el lugar porque ya vendieron un proyecto a unos ingenieros, el presidente municipal, están haciendo unas tranzas horribles con la cuestión del agua y están contaminando aparte el lugar. Entonces ellos deciden, como una especie de protesta o de jugarreta de protesta, tomar 2 cubetas de esa agua inmunda y aventársela al ingeniero y al presidente municipal. Minutos después, van los policías y los soldados por ellos y los matan a bocajarros y sin preguntar. El asunto es que El Grito pues es y será la película más importante del cine no industrial en México. Creo que es el documental más importante que se ha hecho y además es el testimonio más veraz también sobre el 68, porque como les decía, hay que entender también que es el punto subjetivo de un realizador de cine. O sea, él decidió qué tomas poner, qué quitar de esas 8 horas para meter 1 hora 40. O sea, eso lo decidió un director junto con su editor, que fue Juan Ramón Aupar, que les decía que no había cobrado nada. Los estudiantes en algunos momentos sí decidieron emplazamientos de cámara, como cuando estaban ahí en las islas se ve incluso el mural efímero. Este mural efímero que cubría la estatua que ya habían dinamitado de Miguel Alemán, que estaba ahí en las islas, y que bueno, ya después finalmente la quitaron, pero pusieron este mural. Hay una película que se llama así, Mural Efímero, dirigida por Juan José Urrola, filmada ahí en el 68, incluso por ahí se ve Juan José Urrola en algún momento, pero hay otros momentos en donde la cámara pues capta como captaron, pues como cayera, ¿no? Pero al final de cuentas es un punto de vista de alguien, como les decía, había dos puntos de vista opuestos, el de Roberto Sánchez y el de Leobardo. O sea, a lo mejor si se hubiera quedado la dirección de Roberto Sánchez, El Grito hubiera sido otra, obviamente hubiera sido una película muy diferente, no lo sé, no sé qué película hubiera sido otra película. Pero lo que sí es importante es de que los alumnos y los profesores ganaron las calles, o sea, salieron a las calles, filmaron, o sea, tuvieron el arrojo de entender que lo que estaba pasando era algo que iba a estar por encima de ellos poco a poco. O sea, conforme fue sucediendo, conforme las cosas se iban poniendo cada vez más tremendas, más escabrosas, se dieron cuenta, creo, de la importancia que era tener ese testimonio de imágenes. Yo creo que ya desde la manifestación del silencio, que sale de Antropología e Historia, cuando ellos llegan al Zócalo y que salen las tanquetas de Palacio Nacional y que salen los granaderos a golpearlos y a quitarlos, los que estaban ahí acampando en el Zócalo, ya quedaba claro que las cosas se iban a poner cada vez peor y peor, y ya la toma de Seúl pues acabó por confirmar lo que, incluso las imágenes que captaron esos estudiantes que todavía estaban ahí escondidos, estas imágenes donde se ve pues, charcos y se ven libros y cuadernos y cosas así en el suelo, en los salones, presumiblemente es la Facultad de Filosofía y Letras, no lo sé, pero presumiblemente es esa, y es muy probable que haya sido esa. Entonces, ellos sabían pues que las cosas se iban a poner peor, pero no tan peor como lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas.
O sea, sí, la violencia ejercida por el Estado, pues sí, era horrible, era tremenda, pero yo creo que nunca pensaron, no se imaginaron que había sucedido. Por ahí se habla en la voz que interpreta Oriana Falachi, se dice que de pronto ya no ve a Sócrates, Sócrates Lemos, que fue uno de los líderes del 68. Se supone que a Sócrates de alguna manera estuvo también, pues fue cooptado por el PRI, o sea, hay muchas versiones de muchas cosas. Y por eso les digo, o sea, todo lo del 68, toda la cuestión que tiene que ver con los líderes políticos, etcétera, bueno, no vayan muy lejos. Este pleito tan grande que hubo entre el libro de Luis González de Alba y el de Elena Poniatowska de la lucha de Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas versiones encontradas. Pero aquí por lo menos tenemos un testimonio pues muy veraz, muy cercano a lo que se estaba viviendo. Creo, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que no han oído hablar del 68 y se ha creado un gran mito alrededor de 1968. Pero, pues vuelvo a lo mismo, la importancia del cine, o sea, las imágenes, los testimonios cinematográficos, pues nos ayudan a tratar de comprender esto, ¿no? Y no se trata incluso de comprender, o sea, porque no hay, bueno, ¿qué podemos comprender de esto, de lo que está sucediendo? La violencia de Estado se ha ejercido siempre, o sea, el partido político que sea, se ha ejercido siempre, las dictaduras, la violencia, la libertad de expresión, las muertes de periodistas, etcétera. O sea, no hay ningún gobierno que pueda decir, no, nosotros no, todos exactamente lo mismo. Pero aquí creo que por encima de todo eso, creo que lo importante es el cine, son las imágenes. O sea, es la idea, esta idea de que una cámara también puede ser un arma y que la cámara también puede ser un intermedio para el diálogo.